Buenos días, compañeros. Mi nombre es Friedman Axel Pau Peñalosa. Voy a hablarles sobre mi proyecto de aula. Guardianes alados del páramo, conservación y aviturismo del chivito de páramo Oxypogonguerini. A modo de introducción tenemos la ciencia participativa o también llamada ciencia ciudadana, que es una herramienta muy poderosa que involucra a la comunidad en temas de conservación de especies de flora y fauna. Esta estrategia lo que busca es involucrar a la comunidad en todos los aspectos relevantes al ecosistema que la rodea. Entonces, la involucra para recolectar datos por medio de observaciones de fauna y también con ayuda de aplicaciones móviles. Toda esta información que recolecta la comunidad posteriormente va a ayudar para crear planes de conservación para estas especies. Tenemos también como un punto importante de esta ciencia participativa o ciencia ciudadana, una de las estrategias es el avistamiento de aves. Entonces sabemos que las aves son excelentes indicadores del estado de salud de un ecosistema, ya que ellas responden rápidamente a los cambios en su hábitat debido a su distribución, la amplia distribución que tienen en el planeta Tierra, ya que también proveen servicios ecosistémicos y también son organismos muy diversos, coloridos, tienen diferentes formas y diferentes tamaños que son muy llamativos o las hacen muy llamativas para las personas, incrementan el turismo. Todos estos datos recolectados a través de la ciencia ciudadana van a servir para observar las tendencias y patrones que van a tener la distribución de estas especies y así poder crear planes de conservación. Entonces, tenemos que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, con 1964 especies y contando, y que por esto le está apuntando muchísimo a lo que es el turismo responsable o el turismo sostenible. Entonces, la ciencia participativa y educación ambiental está enfocada en los principios de una sola salud para el turismo sostenible en áreas protegidas y conservadas. Algunos de los principios de una salud son promover, proteger la salud humana, animal y ecosistémica, también la de capacitar a al personal que va a hacer esta actividad de turismo, así también como capacitar a los turistas o a las personas que visiten estos lugares. Y también otro de los principios fundamentales es coordinar y colaborar con otras entidades, ya sean gubernamentales, académicas o locales. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar este tipo de proyectos con ciencia participativa o ciencia ciudadana? A través de las comunidades de aves, o ya sea por especies de importancia, como especies raras, especies endémicas o que estén en algún grado de amenaza. Y también se pueden involucrar mediante esta ciencia participativa, agentes como negocios verdes, áreas conservadas y áreas protegidas, y también a nivel nacional se pueden aplicar, por ejemplo, a ecosistemas, como por ejemplo el páramo, el bosque seco, el bosque altoandino o algunas zonas costeras. Entonces, el objetivo general de este proyecto es promover la conservación del chivito de páramo, Oxypogon guerini, y su hábitat en el páramo del Almorzadero, mediante la implementación de estrategias de aviturismo sostenible como herramienta de educación ambiental para fomentar la valoración y protección de la biodiversidad altoandina. Entonces, acá en este mapa podemos observar dónde está ubicado el páramo del Almorzadero. Está ubicado entre Santander y norte de Santander. Tenemos este pueblito de Chitagá y el pueblito de municipio, perdón, de Cerrito, ambos son municipios, tienen alcaldías municipales y son lugares de una importancia o un alto grado turístico. Van muchos turistas extranjeros o turistas nacionales porque se pueden observar paisajes de páramo muy bonitos y también en algunas ocasiones pues se puede observar la presencia del oxípogon muy fácilmente. Sumado a este objetivo general, se tienen los siguientes objetivos específicos. El primero es desarrollar e implementar un programa de monitoreo participativo del chivito de páramo y su hábitat, involucrando a la comunidad local y visitantes en la recolección de datos sobre la población, distribución y amenazas para informar estrategias de conservación efectivas y adaptativas. Y dos, diseñar y establecer una ruta de aviturismo sostenible en el ecosistema de páramo con énfasis en la observación del chivito de páramo que incluyan componentes educativos sobre la importancia ecológica de la especie y su hábitat, como promover la valoración del páramo y generar beneficios económicos para las comunidades locales. Entonces, para la implementación de este proyecto, busqué algunas estrategias exitosas de referencia. Por ejemplo, tenemos a Planning Indexing Exploration of Birdwatching Down Based on Biodiversity Conservation, el cual se basa este estudio en crear pueblos que sean amigables con el ecosistema, es decir, que no se alteren tanto para que no se vaya la fauna local.
Entonces, este proyecto logra la protección de la biodiversidad y un desarrollo turístico, además de que prueba la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano. Otro proyecto, tenemos el de la gente y la naturaleza, que busca promover el área conservada de la Osa, que es una península ubicada en Costa Rica, que es muy rica en plantas endémicas. Entonces, lo que se realizó en esta parte fue capacitación, talleres, actividades y charlas con la comunidad, además de alianzas gubernamentales con la comunidad y otras ONGs internacionales. En el programa de conservación de águilas en México, se buscaba conocer la diversidad y distribución de ciertas especies de águilas que estaban en peligro de extinción. Entonces, lo que se hizo fue involucrar a la comunidad también para que tuvieran una conciencia de educación ambiental y así pudieran promover la conservación de las especies de águilas y que posteriormente daría resultado porque como 1 o 2 años después se empezaron a observar que estas águilas ya estaban empezando a tener crías y sus poblaciones estaban aumentando. Por otro lado, tenemos este proyecto que buscaba conservar a los quiebrahuesos, que son aves que también están en peligro de extinción. Entonces, utilizaban un turismo basado en aves carroñeras desarrollados en entornos científicamente controlados, ya que buscaron un objetivo de cuál era una estrategia de conservación basada en la comunidad y el ecoturismo, es decir, que las personas se educaran en la importancia de esta ave. Entonces, en general, los actores involucrados en todos estos proyectos tenemos las direcciones de protección de especies, habían también convenios internacionales, direcciones regionales y áreas naturales protegidas, también se tenían el gobierno, por ejemplo, alcaldías y gobernaciones, se sumaron también instituciones educativas como universidades, grupos de investigación, instituciones públicas, sociedades civiles organizadas, por ejemplo, como la Policía de Turismo, y las comunidades rurales en las áreas de distribución donde se iban a desarrollar estos proyectos. Entonces, en este proyecto que tengo pensado o que estoy realizando, yo tendría que involucrar, por ejemplo, a los emprendimientos verdes, a las cámaras de comercio, a las comunidades locales, a las alcaldías, por ejemplo, de Chitagay y El Cerrito, las gobernaciones también de Santander y Norte de Santander, la Policía de Turismo, por ejemplo, la Universidad de Pamplona y las entidades territoriales y a la comunidad local que está en estas zonas de páramo. Bueno, en cuanto a las dimensiones de estudio, los trabajos anteriormente mencionados abarcaban dimensiones, por ejemplo, de pueblos, ecorregiones, parques nacionales y entornos controlados. Además también que en algunos estudios trabajaron con comunidades de águilas, también con poblaciones de especies, por ejemplo como el quiebrapatas que estaban o están en grado de amenaza, y también en entornos mucho más grandes, por ejemplo ya como ecosistemas, en bosques secos, en bosques y en selvas húmedas. En este proyecto se va a trabajar, por ejemplo, las poblaciones de Oxypogon guerini, vamos a enfocarnos en esa especie y en las poblaciones de esa especie, y por ejemplo también en el ecosistema de páramo, que es donde se distribuye esta especie. Entonces va a ser entre dos municipios mencionados anteriormente, Chitaga y El Cerrito, que es en donde se distribuye esta especie y hay ecosistema de páramo. En cuanto a las fases de tiempo, bueno, en los trabajos mencionados anteriormente, algunos proyectos duraron 5 años, ya que estos estaban introducidos en los planes de desarrollo nacionales o territoriales de los gobiernos. Entonces, esto les daba cierto tipo de financiación y facilidad para que se llevaran a cabo y surgieran, y por eso llevaban tanto tiempo. Y otros que ya requerían pues espacios muy pequeños, por ejemplo, los espacios controlados o la construcción del pueblo para poder avistar aves, ya requerían menor tiempo, más o menos de unos 2 años. Este proyecto que voy a implementar va a constar de 4 fases. Entonces, la fase inicial, la cual va a ser hacer alianzas con la comunidad y el gobierno. Primero que todo, hacer como ese enlace entre ellos para poder avanzar en la investigación. En la segunda va a ser la fase de implementación, es decir, de una vez ya se van a empezar a recolectar los datos por medio de la ciencia participativa, se van a hacer las rutas de aviturismo, se van a hacer las capacitaciones en los negocios verdes, etcétera. Y va a haber también la tercera fase, que es la fase de evaluación y ajuste. Es decir, vamos a observar o se va a observar todos esos resultados que nosotros recolectamos durante un año para hacer ciertos ajustes en las estrategias y así pasar a la cuarta fase, que son los subsiguientes. Es decir, si se va a seguir implementando la estrategia, si sí dio frutos y qué ajustes se le pueden realizar. Básicamente, todo el tiempo del proyecto se tiene previsto que va a ser de unos 2 años aproximadamente.
Bueno, algunas de las dificultades que se presentaron en las estrategias o en los trabajos consultados anteriormente fueron, por ejemplo, el presupuesto, que no contaban con presupuesto suficiente, el apoyo gubernamental, a veces trabajaban con comunidades difíciles, aferradas a creencias culturales y más que todo, pues también la financiación. Mm, ¿Qué fue lo que llevó a hacer estos estudios o estos proyectos? Bueno, de que había una degradación en el ecosistema, había reducciones de poblaciones de estas especies también y la falta de una conciencia ambiental, es decir, se estaba degradando el ecosistema. Bueno, también en cuanto a estas dificultades, si se hace un paralelo acá en Colombia, podrían surgir también algunas semejanzas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la financiación de estos proyectos, a veces también la dificultad de que el gobierno no apoya mucho estas iniciativas de conservación o incluso la misma comunidad. Eh, y también es complicado la parte del acceso a algunos territorios, entonces eso minimiza mucho las posibilidades de crear proyectos de conservación. ¿Cuál es la meta de mi proyecto? ¿Cuál es la meta de este proyecto? Es llegar a conservar las poblaciones del chivito de páramo y que la misma comunidad se apropie de la conservación del páramo a través de la ciencia participativa y el turismo responsable. Entonces, esto sería como un gana y gana. Ganaría el ecosistema, ganaría el chivito de páramo y ganaría la comunidad también porque estaría teniendo cierto beneficio. Y bueno, compañeros, bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación. Hasta pronto.